Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 32. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 11. Aristóteles. 71. Del filosofar platónico a la filosofía aristotélica. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. En un fragmento de la elegía dirigida a Eudemo, colocada en el altar de Platón, Aristóteles ensalza así al maestro: el hombre que a los malos no les es lícito siquiera alabar, que solo o el primero entre los mortales demostró claramente con el ejemplo de su vida y con el rigor de sus argumentos, que bueno y feliz el hombre se vuelve al mismo tiempo. A nadie se ha concedido ya el poder alcanzar a tanto. La enseñanza fundamental de Platón es, pues, según Aristóteles, la estrecha relación que existe entre la virtud y la felicidad. Y el valor de esta enseñanza consiste en el hecho de que Platón no se limitó a demostrarla con argumentaciones cerradas, sino que lo incorporó a su vida y vivió para ello. Pero según Platón, el hombre puede alcanzar el bien, que es la misma felicidad, solo mediante una búsqueda rigurosamente conducida que se dirija hacia la ciencia del ser en sí. Platón no establecía solamente la identidad entre virtud y felicidad, sino también entre virtud y ciencia. ¿Qué piensa Aristóteles de esta segunda identidad, a cuya demostración tiende toda la obra de Platón? Se encuentra aquí precisamente la separación entre Platón y Aristóteles. Para Platón, la filosofía es búsqueda del ser, y a la vez realización de la vida verdadera del hombre en esta búsqueda. Es ciencia y, en cuanto a ciencia, virtud y felicidad. Pero, para Aristóteles, el saber ya no es la misma vida del hombre que busca el ser y el bien, sino una ciencia objetiva que se escinde y se articula en numerosas ciencias particulares, cada una de las cuales adquiere su autonomía. Por una parte, según Aristóteles, la filosofía se ha convertido en sistema de las ciencias particulares. Por otra parte, la misma filosofía es una ciencia particular, ciertamente la reina de las demás, pero sin absorberlas ni resolverlas en sí misma. Por esto, mientras para Platón la investigación filosófica da lugar a sucesivas profundizaciones, al examen de problemas siempre nuevos que procuran aprender por todas partes al mundo del ser y del valor, para Aristóteles se encamina hacia la constitución de una enciclopedia de las ciencias en la cual no se deja de lado ningún aspecto de la realidad. La misma vida moral del hombre se convierte en objeto de una ciencia particular, la ética, que es autónoma, como otra ciencia cualquiera, respecto a la filosofía. El concepto de filosofía aparece, pues, en Aristóteles fundamentalmente cambiado. Por un lado, la filosofía debe constituirse como ciencia en sí y reivindicar, por tanto, para sí aquella misma autonomía que las demás ciencias reivindican frente a ella. Por otra parte, a diferencia de las demás ciencias, debe dar razón de su común fundamento y justificar su prioridad respecto a ellas. En estos términos, el problema es propiamente aristotélico y no se encuentra nada parecido en la obra de Platón. Para este, la filosofía no es más que el filosofar, y el filosofar es el hombre que procura realizar su verdadera mismidad, ligándose con el ser y con el bien, que es el principio del ser. No existe en Platón el problema de qué sea la filosofía, sino solo el problema de qué es el filósofo, el hombre en su auténtica y lograda realización. Tal es la investigación que domina todos los diálogos platónicos, principalmente la República y el Sofista. Pero en Aristóteles, la filosofía, en cuanto es ciencia objetiva, debe constituirse por analogía con las demás. Y como cada ciencia se define y se especifica por su objeto, del mismo modo la filosofía debe tener un objeto propio que la caracterice frente a las demás ciencias y al mismo tiempo le dé, frente a ellas, la superioridad que le corresponde. ¿Cuál es este objeto? Dos puntos de vista se entrelazan a este propósito en la metafísica aristotélica. Puntos de vista que señalan dos etapas fundamentales de la evolución filosófica de Aristóteles. Según el primero, la filosofía es la ciencia que tiene por objeto el ser inmóvil y trascendente,
el motor o los motores de los cielos, y es, por tanto, propiamente hablando, teología. Como tal, esta es la ciencia más alta, porque estudia la realidad más alta, la divina. Pero, así entendida, falta a la filosofía universalidad, y Aristóteles mismo lo advertía, porque se reduce a una ciencia particular con un objeto que, aunque sea más alto y más noble que los de las demás ciencias, no tiene nada que ver con ellos. En esta fase, Aristóteles, aun habiéndose apartado del concepto platónico del filosofar, permanece fiel al principio platónico de que la investigación humana debe exclusiva o preferentemente dirigirse hacia los objetos más altos, que constituyen los valores supremos. Pero una filosofía entendida así no alcanza a constituir el fundamento de la enciclopedia de las ciencias ni a suministrar la justificación de cualquier investigación respecto a cualquier objeto. Esta exigencia lleva a Aristóteles al segundo punto de vista, que es el definitivo, cuya realización constituye su tarea histórica. Según este segundo punto de vista, la filosofía tiene por objeto no una realidad particular, aunque sea la más alta de todas, sino el aspecto fundamental y propio de toda la realidad. Todo el reino del ser se divide entre las ciencias particulares, cada una de las cuales considera un aspecto particular del mismo. Solo la filosofía considera el ser en cuanto tal, prescindiendo de las determinaciones que constituyen el objeto de las ciencias particulares. Este concepto de filosofía como ciencia del ser en cuanto ser es verdaderamente el gran descubrimiento de Aristóteles. No solo esta ciencia permite justificar la labor de las ciencias particulares, sino que da a la filosofía su plena autonomía y su máxima universalidad, constituyéndolas como presupuesto indispensable de cualquier investigación humana. En este sentido, la filosofía ya no es solo teología. La teología es ciertamente una de sus partes, pero no la primera ni la fundamental, puesto que la primera y fundamental es aquella que conduce a la búsqueda del principio en virtud del cual el ser, cualquier ser, tanto Dios como la realidad natural más íntima, es verdadera y necesariamente tal. 72. La filosofía primera, su posibilidad y su principio. El primer grupo de investigaciones emprendidas por Aristóteles en la metafísica versa precisamente sobre la posibilidad y sobre el principio de una ciencia del ser. Aristóteles se preocupa en primer término de definir el lugar que ocupa esta ciencia en el sistema del saber y sus relaciones con las demás ciencias. Ante todo, cada ciencia puede tener por objeto o lo posible o lo necesario. Lo posible es lo que puede ser indiferentemente de un modo o de otro. Lo necesario es lo que no puede ser de distinto modo de como es. El dominio de lo posible comprende la acción, que tiene su fin en sí misma, y la producción, que tiene su fin en el objeto producido. Las ciencias que tienen por objeto lo posible, en cuanto son normativas o técnicas, pueden también ser consideradas como artes, pero no hay arte que concierna a lo que es necesario. Entre las ciencias de lo posible, la política y la ética tienen por objeto las acciones y se llaman, por lo tanto, prácticas. Las artes tienen por finalidad la producción de cosas y se llaman poéticas. Entre estas últimas hay una que lleva en su propio nombre el sello de su carácter creador y es la poesía. El reino de lo necesario pertenece, en cambio, a las ciencias especulativas o teoréticas. Estas son tres: la matemática, la física y la filosofía primera, que después de Aristóteles se llamará metafísica. La matemática tiene por objeto la cantidad en su doble aspecto de cantidad discreta o numérica, aritmética, y de cantidad continua de una, dos o tres dimensiones, geometría. La física tiene por objeto el ser en movimiento y, en consecuencia, aquellas determinaciones del ser que van ligadas a la materia, que es condición de movimiento. La filosofía debe constituirse por analogía con las demás ciencias teoréticas si quiere asumir como objeto de su consideración el ser en cuanto ser. Al igual que la matemática y la física, debe proceder por abstracción. El matemático despoja las cosas de todas las cualidades sensibles, peso, ligereza, dureza, etc., y las reduce a la cantidad discreta o continua. El físico prescinde de todas las determinaciones del ser que no se reducen al movimiento.
Análogamente, el filósofo debe despojar al ser de todas las determinaciones particulares, cantidad, movimiento, etc., y considerarlo solo en cuanto ser. Además, así como la matemática parte de ciertos principios fundamentales que conciernen al objeto que le es propio, la cantidad en general, por ejemplo, el axioma, quitando cantidades iguales a cantidades iguales, los restos son iguales. Así la filosofía debe partir de un principio que le sea propio y que concierne al objeto que le es propio, el ser en cuanto tal. El problema consiste en ver si tal ciencia es posible. Evidentemente, la primera condición de su posibilidad consiste en que sea posible reducir los diversos significados del ser a un único significado fundamental. El ser, en efecto, se dice de muchas maneras. Se dice que son las cantidades, las calidades, las privaciones, las corrupciones, los accidentes, e incluso del ser no decimos que es no ser. Todos estos modos deben reducirse a unidad, si han de ser objeto de una ciencia única. El ser y el uno deben de algún modo identificarse, ya que es necesario descubrir aquel sentido del ser, por el cual el ser es uno, y es también la unidad misma del ser. Y esta unidad no debe ser accidental, sino intrínseca y necesaria a todos los diversos significados que el ser asume. Lo que es accidental no puede ser objeto de ciencia, porque no posee ninguna estabilidad o uniformidad, y la ciencia lo es solamente de lo que es siempre, o casi siempre, de un modo. Si se quiere, pues, determinar el único significado fundamental del ser, es preciso reconocer un principio que garantice la estabilidad y la necesidad del ser mismo. Tal principio es el principio de contradicción. Este principio es considerado por Aristóteles, en primer lugar, como principio constitutivo del ser en cuanto tal. En segundo lugar, como condición de toda consideración del ser, esto es, de cualquier pensamiento verdadero. Es, por lo tanto, a la vez un principio ontológico y lógico, y Aristóteles lo expresa en dos fórmulas que corresponden a estos dos significados fundamentales. Es posible que una misma cosa convenga a una misma cosa, precisamente en cuanto es la misma. Es imposible que la misma cosa sea y a la vez no sea. Tales son las dos fórmulas principales con que el principio se presenta en Aristóteles. Y de estas fórmulas, evidentemente, la primera se refiere a la imposibilidad lógica de predicar el ser y el no ser de un mismo objeto. La segunda, a la imposibilidad ontológica de que el ser sea y no sea. Aristóteles defiende polémicamente este principio contra los que lo niegan, megarenses, cínicos y sofistas, los cuales admiten la posibilidad de afirmar cualquier cosa de cualquier cosa, heraclitanos que admiten la posibilidad de que el ser en el devenir se identifique con el no ser. En realidad, el principio puede solo defenderse y esclarecerse polémicamente, porque, como fundamento de toda demostración, no puede a su vez ser demostrado. Se puede ciertamente demostrar que quien lo niega no dice nada o suprimir la posibilidad de cualquier ciencia. Y este es, en efecto, el argumento polémico adoptado por Aristóteles contra los que lo niegan. Pero con esto todavía no resulta evidente su valor como axioma fundamental de la filosofía primera, como principio constitutivo de la metafísica, en tanto que ciencia del ser en cuanto tal. Este valor se manifiesta, en cambio, a través de las consideraciones que Aristóteles desarrolla a propósito del ser determinado. Si, por ejemplo, el ser del hombre se ha determinado como el del animal bípedo, necesariamente todo ser que se reconozca como hombre deberá ser reconocido como animal bípedo. Si la verdad, dice Aristóteles, posee un significado, necesariamente quien dice hombre dice animal bípedo, ya que esto significa hombre. Pero si esto es necesario, no es posible que el hombre no sea animal bípedo. La necesidad significa, en efecto, precisamente esto, que es imposible que el ser no sea. Aquí se percibe claramente el significado del principio de contradicción como fundamento de la metafísica. El principio llega a determinar el fundamento por el cual el ser es necesariamente. Y efectivamente, la fórmula negativa del principio de contradicción, es imposible que el ser no sea, se traduce positivamente con esta otra. El ser, en cuanto tal, es necesariamente.
En esta fórmula, el principio revela claramente su capacidad para fundamentar la metafísica. Evidentemente, el ser, que es el objeto de esta ciencia, es aquel precisamente que no puede no ser, el ser necesario. Por consiguiente, la necesidad constituye para Aristóteles el sentido primario o fundamental del ser, aquel que a partir del cual todos los demás, si los hay, pueden ser comprendidos y distintos. Esta era la misma tesis de Parménides: el ser es y no puede no ser, aceptada también por los megáricos. Sin embargo, Aristóteles no entiende esta tesis en el sentido en que solo lo necesario existe y que lo no necesario es nada, por cuanto, como ya se ha visto, afirma él que solo lo necesario es el objeto de la ciencia y que por lo tanto la ciencia misma es necesidad, apodíctica, es decir, demostrativa. Lo posible lo admite él como objeto de artes o de disciplinas que solo tienen un carácter científico, imperfecto o aproximativo. En consecuencia, lo que Aristóteles quiere afirmar es que el ser necesario es el único objeto de la ciencia y que de lo que no es necesario se puede tener conocimiento solo en la medida en que se aproxima de alguna manera a la necesidad, en el sentido de que manifiesta cierta uniformidad o persistencia. Algunas cosas, dice, son siempre, por necesidad, lo que son, no en el sentido de ser obligadas, sino en el sentido de no poder ser de otra manera. En cambio, otras son lo que son, no por necesidad, sino por lo más. Y ese es el principio por el que podemos distinguir lo accidental, el cual es tal precisamente porque no es ni siempre ni por lo más. Como se ve, Aristóteles admite, junto al necesario y el uniforme, el por lo más, el accidental. Pero no hay ciencia de lo accidental, y en todo caso, tanto lo accidental como lo uniforme no necesario pueden distinguirse y reconocerse sobre el fundamento de lo necesario. ¿Cuál es, pues, el ser necesario? A esta pregunta Aristóteles responde con la doctrina fundamental de su filosofía. El ser necesario es el ser sustancial, el ser que el principio de contradicción permite reconocer y aislar en su necesidad es la sustancia. Estos, dice, refiriéndose a los que niegan el principio de contradicción, destruyen completamente la sustancia y la esencia necesaria, ya que se ven obligados a decir que todo es accidental y no hay nada como el ser hombre o el ser animal. Y, en efecto, hay algo como el ser hombre. Este no será el ser no hombre o el no ser hombre, sino que estos serán negación de aquel. Uno solo es, efectivamente, el significado del ser, y este es la sustancia del mismo. Indicar la sustancia de una cosa no es más que indicar el ser propio de ella. El principio de contradicción, tomado en su alcance ontológico-lógico, conduce directamente a la determinación del ser en cuanto tal, que es el objeto de la metafísica. Este ser es la sustancia. La sustancia es el ser por excelencia, el ser que es imposible que no sea y por lo tanto es necesariamente el ser que es primero en todos los sentidos. La sustancia es primera, dice Aristóteles, por definición, para el conocimiento y para el tiempo. Es la única, entre todas las categorías, que puede subsistir separadamente. Es primera por definición, ya que la definición de la sustancia está implícita necesariamente en la definición de cualquier otra cosa. Es primera para el conocimiento, porque creemos que conocemos una cosa, por ejemplo, el hombre o el fuego, cuando sabemos qué es, más que cuando conocemos el cuál, el cuánto y el dónde de ella, e incluso solo conocemos cada determinación de estas cuando sabemos qué son ellas mismas, el qué es la sustancia. El problema del ser se transforma, pues, en problema de la sustancia, y en este último se concreta y determina el objeto de la metafísica. Lo que desde hace tiempo y aún ahora y siempre hemos buscado, lo que siempre será un problema para nosotros, ¿qué es el ser? Significa esto, ¿qué es la sustancia?